Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Eduardo y también a Gaby, porque mucho de lo que yo quería decir ya lo dijeron, así que ya me queda muy poco por hablar. De todas maneras, vamos a coincidir absolutamente porque, bueno, de lo que han dicho ellos, algo voy a decir. Y lo que voy a decir en realidad está o ha surgido a partir tanto de mi propia experiencia con 30 años ya, 30 años sí, de terapeuta, como de lo que yo estudié de los libros y de los congresos y cursos que hice para mi formación, ya de esto hace muchos años. Y bueno, una de las cosas que se remarca permanentemente y que ya lo han dicho recién, es que el bienestar, tu bienestar como terapeuta es fundamental, ya que la principal herramienta de trabajo de un terapeuta es su propia personalidad. Esto lo dijo un psicólogo norteamericano que se llama Richard Erskine. Es fundamental tener en cuenta eso. Conocer en profundidad y con auténtica sinceridad las principales estructuras de tu personalidad que surgen de tu propia historia. Y como cada uno tiene su propia historia, tiene su propia personalidad con estructuras, con sentimientos, con emociones, con cosas que le han pasado, y solo de esta manera tu ayuda te ayudará y ayudará a quien te la solicite. Es decir que de todas maneras hay que tener ciertas pautas o ciertas herramientas, diríamos que no son tantas como la cantidad de consultantes que podemos llegar a ver, porque a lo largo de 30 años he visto miles y no se pueden tener miles de herramientas. Más o menos hay unas cuantas que son las que yo más o menos a partir de un resumen, y las vamos a ir pasando más o menos rápidamente como para que podamos saber de qué se trata y qué estamos usando de nosotros para cuando estamos en consulta y qué es lo que aparece en la consulta. Sobre todo cuando esto es un trabajo que si bien es solitario en la mayoría de los casos, es fundamental también que uno haga su propia terapia. O por lo menos una consulta cada tanto con otro terapeuta que tenga la misma experiencia o más, para que no solo uno no se sienta solo, sino también otro punto de vista nos puede ayudar a mejorar la terapia de algún paciente difícil que se presente. Hay varios conceptos distintos, por ahí uno no tiene nada que ver con el otro, pero ustedes después pueden investigar mejor en lo que yo les estoy diciendo. Una de las herramientas es de otro psicólogo americano que se llama Eric Berne, que tiene un libro muy interesante, hace muchos años que salió, que se llama Juegos en que participamos, donde él habla de que todos tenemos un yo, pero que ese yo tiene tres partes, tres formas, tres estructuras. Uno que es el yo padre, donde es un estado en el que se actúa, piensa, habla con los patrones aprendidos de los padres o alguna figura autoritaria importante en la niñez. Nos enseñaron lo que está bien y lo que está mal, cómo se debe vivir, sentir, en qué debemos creer. Todo esto quedó grabado y dentro de cada uno hay un padre interior. Ese padre interior lo podemos usar también en la terapia porque, bueno, después vamos a ver que hay un fenómeno que se produce en toda terapia, en toda relación médico-paciente, psicólogo-paciente, terapeuta-paciente, que es la transferencia y la contratransferencia. La figura del padre, o de alguna, puede ser la madre también, de una autoridad que nos enseñó a ver las cosas de una determinada manera. Esto es útil en la medida en que
dependiendo de cómo nos trataron, esa figura podría ser crítica, como un padre recto, poco flexible, autoritario, enfadado, serio, juzgador, culpabilizador, etc. O si hemos tenido la suerte de tener unos padres nutritivos, cuando estemos en el estado del yo padre, nos comprometeremos de una manera flexible, cooperadora, aportando un refuerzo positivo. Y esto es lo ideal. A pesar de que podemos o podríamos haber tenido padres duros, inflexibles, es importante poder lograr que esa autoridad que tenemos en el consultorio y que nos la deposita también el paciente, porque esa es la transferencia, espera de nosotros algo que él no puede concretar, no puede realizar. Entonces ese padre interior que llevamos debe tener esta calidad, esta cualidad de ser comprensivos, de tener la posibilidad de que seamos empáticos, es decir, que podamos comprender y podamos de alguna manera ponernos hasta un cierto punto en el lugar del otro, para que las palabras que nos cuenta las podamos escuchar, no solo desde lo material de la palabra en sí, sino de lo que hay detrás de la palabra, porque lo nuestro es escucha, es prestarle oídos y saber entender lo que se dice detrás de lo que no se dice, con capacidad de comprensión. Todo depende de los patrones que hayamos aprendido en la niñez. Tu estado de yo padre será como una copia de lo que viste y copiaste en tu infancia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en la meditación que uno hace muchas veces antes o después de la consulta, o en el momento en que a uno empieza a estudiar un caso, decir, a ver, ¿en qué posición yo estuve en esta entrevista? ¿No es cierto? Porque a veces sale el padre, a veces sale el otro yo, que es el yo adulto, y a veces sale el otro yo, el tercero, que es el yo niño. Que también todos esos son absolutamente útiles. Los patrones positivos del yo padre es necesario conocerlos. En la terapia resultan fundamentales, ya que de hecho el consultante proyecta transferencialmente este aspecto, que es referido a sus propios padres, sobre el terapeuta. En última instancia, ejercemos de alguna manera un rol paternal, pero no debemos quedarnos pegados a él, ni creernos superiores, ya que de ser así, el paciente inconscientemente se ubicará en el rol de niño o de hijo, lo cual tampoco es bueno. Inconscientemente lo copia y puede también manejarlos. Por ejemplo, si hemos tenido padres permisivos, podemos ser nosotros mismos permisivos y el paciente puede captar, ¿vieron? Sin hacer ningún tipo de comparación odiosa. ¿Ustedes alguna vez anduvieron a caballo? Bueno, el que sabe andar a caballo, el caballo sabe que el que lo monta sabe. Y el caballo enseguida se da cuenta si uno no sabe, porque el caballo después va para cualquier lado. Y lo mismo pasa, yo soy músico de hace 45 años, cuando el músico ve al director, ya en el primer compás se da cuenta si el director sabe o no sabe. Y si no sabe, sonó el director. Y el músico hace lo que quiere. Es decir, el ser humano, se ha pasado muchas veces. Toqué cosas que no estaban escritas y el director ni se dio cuenta. Y yo decía, bueno, si Beethoven hubiera escrito esto, seguramente lo hubiera probado, porque quedó mejor de lo que Beethoven escribió. Por ejemplo, si hemos tenido padres permisivos, podemos ser nosotros mismos permisivos, y el paciente puede captar estos aspectos y manejarnos para sacar ventaja. Por ejemplo, a la hora de pagar. No respetar el contexto es otra cosa muy importante, que después, si llegamos a tiempo, lo podemos llegar a ver. Horarios, exceso de confianza, etc.
y nos empieza a manipular. Ya ahí podemos tener si sabemos manejar esto, podemos tener un perfil del paciente. Hay pacientes que son manipuladores, pacientes que se ponen en situación de víctimas, en fin, pasa por una gama enorme de actitudes que un paciente puede tener. Y esos son los patrones con los que el paciente se mueve. Y si nosotros somos capaces de haber experimentado o trabajado este rol de padre, este rol de adulto, este rol de niño, lo podemos entender muchísimo mejor. Y nosotros poder entenderlo y ponerle el marco y el nombre correspondiente, sin involucrarnos de una manera completa. Porque tenemos que involucrarnos, pero no completamente. Hay un concepto que se llama disociación operativa, no sé si la conoce. Disociarse es dividirse, en la cual, por un lado, nosotros somos terapeutas y nos ponemos en ese rol, comprendiendo, entendiendo, escuchando, quizá orientando, dar consejos, hasta ahí nomás sirve. Para eso están las botas, para eso están las terapias vibracionales. Podemos orientarlo por el camino más correcto o hacerle preguntas al paciente si eso es correcto, no es correcto, qué le parece. Bueno, una cantidad de técnicas, ¿no es cierto? Pero no ponernos completamente en la empatía y en el lugar del otro, porque nos deshacemos nosotros como terapeutas y no servimos después para nada. Tenemos que disociarnos. Ser terapeutas, por un lado, y guardar un aspecto de nuestra persona como si fuéramos dos, que nos está mirando y que está escuchando lo que está pasando. Es como cuando uno está escuchando música, también se compenetra tanto que, bueno, a veces se pone a bailar y se pone a mover y está ahí metido completamente, pero uno tiene que mirarse desde afuera y decir, bueno, sí, estoy escuchando música, estoy bailando, pero soy yo el que está haciendo eso, no es la música. ¿Me explico? Bueno, si hemos tenido padres estrictos y rígidos, el paciente lo capta y generará un rechazo que ensucia la terapia que la utiliza. Ahora vamos a ver, el yo adulto es el estado más racional y realista. Un estado desde donde se analiza información, se ordena y se toma la decisión que se cree más acertada sin dejarse influenciar por las emociones ni las normas, o sea, por lo que es. El padre se centra en lo que se debe hacer, es decir, la ley. Es decir, la ley es la ley de la salud. Que la salud es un estado de bienestar, ¿no es cierto? Hay una ley que la enunció un homeópata que estaba en contra de la homeopatía, pero después de tanto estudiar homeopatía se hizo homeópata, que se llamaba Hering. Y dijo que la curación va siempre de adentro hacia afuera, es decir, que más que curación, porque curar es cuidar. Uno cuida, pero el que se sana es el paciente. Y esto hay que entenderlo también bien, porque si no uno se la cree, ¿no es cierto? Y está fuera de lugar eso. Ahí ya se puso en un lugar de padre superior y sábelo todo. Y no en lo que se desea hacer. Lo que se desea hacer es lo que hace el niño. Y yo deseo que este paciente se cure. Está bien, pero mejor que se sane desde adentro hacia afuera. Las reacciones del adulto son las ideales para que cualquier conversación tenga fluidez y sea positiva. Es el estado que aminora conflictos y devuelve el bienestar a las situaciones. Por eso la disociación operativa es esto, de ponerse en ese lugar de adulto. De adulto maduro, por más que sea primerizo el terapeuta, de todas maneras es adulto, ya yo creo que puede serlo de la mayoría de edad, así que ya a los 21, 22, 23, ya uno desarrolló, está empezando a desarrollar el niño ya lo dejó atrás y ya está dentro de uno.
el padre quizá todavía no, pero el adulto ya, no solo por una cuestión legal, sino también por una cuestión de vida. El yo niño es la parte más dominada por los deseos, los impulsos, los sueños, la espontaneidad, creatividad, entusiasmo. Es la parte espontánea y la de los impulsos naturales. También el yo niño, si está dañado, tiene su variante insegura, vergonzosa, atemorizada, cruel, egoísta, que es la que muchas veces aparece cuando estamos por primera vez frente a un paciente y uno dice, ¿y yo qué? ¿Ahora qué hago acá? Me voy. No. Ese me quiero ir de acá. No. Nosotros lo escuchamos muchas veces. Ese es un niño absolutamente inmaduro. Y que ya lo hemos tenido en muchas ocasiones. Respondemos desde este estado como lo hacíamos cuando éramos niños, con un alto grado de fantasía y poca racionalidad. No es negativo sacar este estado, al contrario, reprimir a nuestro niño interior trae consecuencias negativas, pero me olvidé de poner acá, que también trae consecuencias positivas, porque muchas de las cosas que suceden en la consulta tienen que ver con la historia del paciente cuando era niño. De ahí surge la transferencia. Hay que dejar que éste salga, que sienta, que se divierta, que transmita un estado positivo de ánimo, lo cual, por más que ese día nos hayamos peleado con nuestro esposo, con nuestra esposa, con los hijos, lo que sea, tenemos que tener un cierto grado de dramatización, por así decirlo, de decir como si estuviera bien. Hay que actuar también ese estado, para evitar de que eso se vea y también el paciente lo pueda captar. Si lo cuidas, es decir, si cuidamos ese niño, en vez de reprimirlo, la parte adulta se desarrollará de una manera más saludable. Todos llevamos dentro el niño que tuvimos y también de esa manera podemos dejar salir al niño que tiene adentro el paciente. Podemos ver el niño del consultante a través de nuestro niño. Si hemos trabajado y ahondado en nuestra historia y hemos captado a este niño interior, podemos sacar provecho, ya que es el estado que más utiliza nuestros aspectos emocionales. Me disculpen ahí el teclado, yo pianista no soy, así que le doy a la de al lado o a veces no la pego. Los cuales nos permiten entrar en la empatía con nuestro consultante y con su niño interior. Es muy importante autoobservar nuestra conducta cotidiana, eso no solo en la terapia, sino en nuestra vida de todos los días, en relación con nuestras reacciones y con las reacciones que generamos en los demás, ya que generalmente nos devuelven nuestra propia sombra. Esto de la sombra es otro concepto también muy importante. Si lo que hace el otro muchas veces es actuar lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Controlar a tu crítico interno, que por lo general aparece muy a menudo en la consulta, sanar aspectos traumáticos de tu historia. Todo esto tiene que ver con que se haya hecho un trabajo personal previo, generalmente una terapia. Así que, esto es una cadena que no se termina. Siempre es importante salir de esa soledad para tener contacto con grupos de pertenencia, con grupos de consulta, con grupos de supervisión, con otro terapeuta. Trabajar solo causa como un acostumbramiento, es como si uno fuera un autodidacta, pero siempre va a fallar, porque podría ser mucho mejor si aprende de otro. Nosotros somos seres sociales, somos seres gregarios, y en este trabajo más que en otros. Y no hay que tener absolutamente ningún tipo de vergüenza de decir, bueno, mira, este caso yo no lo entiendo bien, a ver si vos me podés dar una ayuda, y entonces se trabaja con el otro para que en vez de dos orejas va a haber 4. Bueno, esto ya lo conocen.
no sé, creo que Raúl, si viene por acá, o si está por acá, Raúl, no, va a venir. Pero bueno, él seguramente lo va a decir porque esto es una herramienta muy importante. Y esto sí lo tiene que hacer uno mismo, en silencio, porque el paciente también nos trae salud a nosotros. También nos trae salud. ¿No les ha pasado que muchas veces un paciente viene con la misma problemática que estamos viviendo nosotros? Que lo traemos, viene. Eso se capta de una manera a veces imposible de saber de cómo sucede. Son fenómenos que todavía están estudiándose, pero el Ho'oponopono es justamente eso. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento implica darle al ser superior el lugar para la sanación. Al tomar el 100% de la responsabilidad de quién eres y de qué te sucede. La gratitud por adelantado a la divinidad se debe manifestar pronunciando gracias. Gracias a la divinidad, gracias al paciente que viene a ayudarnos. Al decir perdóname, uno pide ayuda a autoperdonarse también, sacarse de encima. Perdonarse no es decir, bueno, ya pasó, ya esto. No, es sacarse de encima todo el dolor o toda la bronca que uno tiene adentro. Ese es el perdón, es un don que se da, o que se recibe. La culpa, que es lo contrario del perdón, pertenece al nivel de lo penal. El culpable es el que dice el juez, la culpa interior ya viene de otro lado y no es culpa, sino un sentimiento de clavarse el puñal, como quien dice, muchas veces por este yo adulto estricto que hemos tenido y que hemos recibido. Muchas veces somos crueles con nosotros mismos, ahí tenemos, y perdonamos más fácilmente a los demás contradictoriamente. Diciendo perdóname, le pido a mi divinidad que me ayude a perdonarme todo lo que no he creído, todo lo que no he sido capaz de soltar, lo que no he sido capaz de hacer, lo que he guardado que no me sirve, etc. El pedir perdón nos limpia de todo aquello que, sabiéndolo, no hemos hecho mal, nuestros propios errores, que somos humanos y los hemos cometido. La gratitud es una virtud por la cual aceptamos todo lo que recibimos con sinceridad. Y eso bueno que recibimos nos sana y nos ayuda a sanar. Ya pensando estas 4 palabras, ya también estamos entrando en un terreno terapéutico silencioso pero muy operativo. Por último, la expresión de amor, te amo, es la reconexión con la divinidad y el transmutador por excelencia. Al entregar el problema a la divinidad lo transformamos en pura luz a través del amor. De modo que nosotros somos canales y no dioses. Yo hablo de divinidad porque bueno, creo que la hay. Creo con fe. Lo cual también eso es muy importante. No una actitud de pura fachada nomás, sino que hay que realmente creer, sin creer es aceptar tal como uno cree que es Dios o como lo llamemos. Bueno, evitar el burnout, otro tema que no tiene relación y sí la tiene también, que el burnout es que el cerebro quemado, en una palabra. Que es cuando ya después de varios años estamos atendiendo, y esto solo, si lo hacemos solo, peor todavía, atender a personas con problemas difíciles y de alta intensidad emocional. Esto requiere tener afinadas y disponibles las habilidades cognitivas de empatía, de implicación. La terapia para terapeutas ayuda a tomar conciencia de tus estados internos,
a canalizar las emociones que pueden surgir en el proceso de ayuda y a compartir experiencias con alguien que sabe por lo que esto está pasando. ¿Me explico? Compartirlo también es fundamental, por eso insisto en eso. El conocimiento profundo y continuo de las técnicas que utilizamos en la terapia también es muy importante tenerlas presentes todo el tiempo. No necesariamente es importante conocer, o mejor dicho, utilizar todas las terapias posibles. No es necesaria, porque son muchas. Sino que lo importante es sentir a aquella con la que nos sentimos más cómodos y nos podemos identificar más. Esto también, es decir, bueno, como terapeutas siempre estamos aprendiendo, siempre estamos viendo lo que es nuevo que sale, pero de todas maneras hay de a poco o cada tanto hacer una síntesis de todo aquello con lo cual nos sentimos mejor, más cómodos, más seguros, porque esto también se lo transmitimos al paciente. Y esta es diríamos, una palabra que se usa mucho, empatía, es decir, sentir lo que siente el otro, es la intención de comprender los sentimientos y emociones del otro, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego, empatheia, que significa emocionado. Es decir, pathos no es enfermedad, sino emoción, de alguna manera. Rudolf Steiner dice que todos tenemos 12 sentidos. No sé si esto lo escucharon alguna vez. Bueno, porque 5 sentidos sabemos que los tenemos, pero hay 7 más. Uno de ellos, lamentablemente no hay tiempo para poder decir todos, pero hay un sentido que es el sentido de poder sentir lo que el otro siente. Y este es el sentido, el último de los 12. Así que el que sabe astrología tiene que ver con el signo de Piscis. Aunque no quiere decir que solo los signos de Piscis, los piscianos pueden ser buenos terapeutas, sino todos. Y porque ese signo lo tenemos todos en la carta natal. Bueno, saber entrevistar, bueno, es muy importante y es un poco lo que veníamos hablando antes en la entrevista. Es un instrumento fundamental del método clínico y es una técnica de investigación de la psicología o de la medicina. Bueno, la medicina hoy en día, la entrevista dura 10 minutos, el médico casi ni le mira la cara al paciente, no hace ninguna empatía y lo manda con una receta o con una orden y después vuelva al mes. Y no sabe. Entonces ahí fracasa este método, porque no hay entrevista, no hay conocimiento, no hay empatía, no existe más que cumplir con un horario. Lamentablemente pasa esto. Por eso hay cada vez más requerimiento de terapias que sean humanísticas, que sean empáticas y que tengan en cuenta en forma holística a la persona. Pensar que no hay enfermedades sino personas. No se enferma el que tiene una enfermedad, sino el que tiene una enfermedad es el que está enfermo. Es decir, hay enfermos y no enfermedades. No solo lo utiliza el psicólogo, sino también otros profesionales, psiquiatras, trabajadores sociales, etc. La entrevista psicológica o floral, vamos a decir así, se diferencia de las otras por los objetivos que persigue, estrictamente psicológicos, o en este caso también son psicológicos, porque lo que estamos curando mejor dicho, son las emociones negativas, como decía Bach, y tratar de estimular las virtudes del paciente, porque de esa manera podemos atacar a los defectos. Hay que atacar las causas y no los efectos. Y hay dos tipos de entrevistas. La cerrada, que son las preguntas. Esto yo no estoy de acuerdo con preguntar, no sé, ¿usted tiene miedo? Y entonces el paciente dice sí o no. ¿Y a qué? Bueno, no sé, a la rata. Y eso
no sé de qué sirve. Puede decir en el transcurso de la consulta, sí, le tengo miedo a las ratas, bueno, ¿y qué significa las ratas para usted? Bueno, lo sucio, vaya a saber la decodificación que podemos hacer de todo eso. Lamentablemente esto en algunas líneas terapéuticas florales está el cuestionario, que lamentablemente no, para mí, ojo, no es tan útil. Sirve como para ordenar algunas cositas, pero es un resultado y no un proceso previo. Y no surge de la empatía, sino de, como por ejemplo, después de 30 años de atender, el otro día vino un paciente y me reconoció, por primera vez en 30 años de haber visto miles de pacientes, tengo envidia. Porque nadie le va a decir a uno, mire, yo vengo porque soy envidioso. Y es muy raro eso, Abierta. La entrevista tiene amplia libertad para preguntar o intervenir, pero su esencia es la libertad del entrevistador, que reside en una flexibilidad suficiente como para permitir en todo lo posible que el entrevistado configure el campo de la entrevista según su estructura psicológica particular, por las variables que dependen de su personalidad. Es decir, es el paciente el que va configurando el modo de estructurar. Y de ahí también va a surgir la comprensión de cómo es el paciente. El paciente que habla mucho, entonces uno dice, el paciente que habla mucho ya tiene un cierto grado de ansiedad, y si habla mucho más ya tiene un trastorno de ansiedad generalizado. Por ejemplo, el que no habla nada ya tiene otro aspecto que puede ser fobia social o una introversión difícil. Esos son pacientes más difíciles porque ahí sí hay que preguntar un poquito más con sutileza. Pero de alguna manera generar la confianza del paciente es fundamental a través de la actitud nuestra. Que el paciente se sienta cómodo. Esto es parte del trabajo. Bueno, y algunas flores que pueden ayudar generalmente a los que recién empiezan, cerato. Algunos dicen que no hay que dar mucho cerato porque avivamos y entonces no vienen a los cursos. No. Ayuda a los principiantes especialmente a tener confianza en los propios conocimientos. Es fundamental también confiar en uno mismo a la hora de trabajar. El uano protege de la contratransferencia y la identificación negativa con el entrevistado. Esto también tiene un gran valor sanador, nos protege. Ayuda a que esa disociación operativa se produzca de una manera espontánea. Así que podamos proteger al yo y no quedarnos pegados después de la consulta pensando 2 o 3 días que este pobre paciente le pasó esto y lo otro. Porque la próxima vez que venga va a venir ya con peor carga. Si lo que pasa entre consulta y consulta también genera cosas en el paciente. Así como las genera nosotros, también genera cosas distintas en el paciente. Larch, bueno, estimula la autoconfianza. Vervine evita asumir la actitud de padre que da consejos más de los necesarios y que yo tengo razón y vos tenés que hacer lo que yo digo. Centauri protege contra pacientes manipuladores, que los hay. Manipuladores puede ser el que llega tarde, el que dice que no paga porque no tiene plata desde hace 4 meses. A lo mejor es cierto, pero hay que hacer lo que se llama, si lo vemos más adelante, el encuadre. El encuadre es un conjunto de reglas, un compromiso o un contrato no escrito, pero que se debe cumplir y que uno lo debe hacer cumplir a rajatabla para tener un marco de referencia y una estructura
una estructura a la consulta, que sea una estructura flexible, pero es como un esqueleto que tenemos básico, necesario y absolutamente importante. Y sentado, bueno, el Rockwater permite ser flexibles y ayuda a escuchar objetivamente, ¿eh? También eso formaría parte del padre rígido y flexible. El Chestnut Bud ayuda a aprender de la experiencia. El Chicory, bueno, así como el Vervain, nos cuida de no ser madres o padres de nuestros pacientes y generar dependencias. Que muchas veces uno está tentado de hacerlo y hay que saber soltar también, cuando el paciente ya está bien. Cuando darle el alta es otro tema, que eso, bueno, es cuestión también de una empatía y de ver que el paciente ya se los puede arreglar por sí mismo, o ha resuelto los objetivos que nos pusimos en el encuadre cuando empezamos la consulta. Hornbeam protege contra el burnout, Olive también, ya esto para los viejos. Gentian, cuando un paciente deja de venir. Entonces nos sentimos mal, como Pine, que habré hecho mal, a lo mejor no viene más, y hice algo malo, después lo va a andar divulgando por otro lado, y nos empezamos a dar manija inútilmente con ese paciente. Después, eso genera de que otros pacientes no vengan, aunque no tengan nada que ver con ese paciente. ¿Sí? Bueno, aumenta la experiencia de conocimiento. Bueno, si tienes ya una experiencia como profesional, seguramente hayas hecho tus procesos de terapia y tengas una gran conciencia personal. Sin embargo, es posible que ahora quieras trabajar algún aspecto más específico. Quizás quieras volver a revisar antiguos patrones que aparecen ahora por algún motivo. O puede que hayas descubierto algo novedoso que quieras trabajar. No dejemos nunca de ser temas de aprendizaje. Es decir, que siempre, cada tanto, es bueno poder contar con un apoyo profesional. Bueno, esto ya lo vimos lamentablemente. La tarea terapéutica es apasionante, sin duda. Nos expone cotidianamente a interacciones que están teñidas de fuertes dosis de ansiedad, violencia, desorganización, desesperanza y todo lo que ha descrito Bach en los 38 remedios, que es una genialidad que ni Freud la pudo organizar, haber hecho una verdadera disección del cuerpo emocional del paciente. Y no siempre es posible dar respuesta rápida y eficiente a toda esta demanda, que nos abruma. Me olvidé de poner el EL cuando el paciente viene con una carga enorme de cosas, de enfermedades, y no sabemos, a veces como que se nos viene encima y no podemos ponerle límite de hablar. Hay que saber decir, bueno, estás contándome muchas anécdotas, pero vamos a lo esencial. Vamos a ver qué sentís, qué pensás, qué haces frente a esta situación. ¿Qué sentís, qué pensás, qué haces? Esas son preguntas que le frenan al paciente esa ansiedad por contar, y porque mi suegra me trajo ravioles y yo no los quería, y que sí. Bueno, eso no es importante. Lo importante es qué le pasa con la suegra. Consultantes que se presentan con problemáticas cada vez más graves, con posibilidades de pago decreciente. Bueno, esto no sé dónde, no lo conocemos esto, pero falta de medios personales e institucionales para obtener contención, supervisión y entrenamiento. Bueno, esto ya va a depender de si en el encuadre se acepta que esto pase. Si no, es cuestión de buscar una institución o un lugar de beneficencia, gratuito, etc. Que hay mucha gente que lo hace. Generalmente estos espacios están en iglesias. En Chile se hace mucho esto. Y hace mucha estadística y le hace muy bien a la terapia. Ofrecer
la terapia floral gratis cuando hay una catástrofe, cuando hay a los presos también, y de todo eso se saca, ellos son muy vivos con eso y sacan mucho beneficio. La terapia floral es una herramienta de gran ayuda para el terapeuta, que no consiste simplemente en dar gotitas, porque si le di gotitas, no, es una terapia. Y como terapia debe tener un contexto, un encuadre. Acá está. ¿Y qué es el encuadre? Es un compromiso de continuidad y una adherencia al tratamiento por parte del paciente. El paciente también tiene que comprometerse a seguir con esa terapia. Porque si va a dar las gotitas y después se lleva el frasco o lo compra y no vuelve más, eso no sirve. Y eso es cuestión de que nosotros no se lo digamos directamente o sí, pero que lo sepa. Esto es un compromiso. ¿Lo aceptás? Es muy importante preguntárselo directamente para que nos diga sí o no. O sea, hay que comprometerlo con el sí o con el no. Es como cuando hay lugares en hospitales donde está el área de tabaquismo, entonces lo primero que le pregunta la médica o el médico que está ahí, dice, ¿usted quiere dejar de fumar? Directamente. Y si le dice, bueno, sí, yo intento, no está diciendo sí. Tiene que decir, sí, quiero dejar de fumar. Ahí va a dejar de fumar. Cualquier otra respuesta no es, diríamos, sincera. Aunque no es que esté mintiendo, sino simplemente que no lo siente así. Bueno, el encuadre es el mantenimiento de ciertas variables en constante durante el proceso terapéutico o psicodiagnóstico. Bueno, psicodiagnóstico también se puede usar. La doctora, la licenciada Claudia Stern lo usa, que son, bueno, una serie de técnicas de dibujo, de lectura o de ver láminas, etcétera, que ayudan bastante. Y yo, por ejemplo, muchas veces uso el test de los colores, que es muy fácil y dice muchas cosas sin que la persona sepa de lo que está hablando, pero uno sabe si eligió primero el rojo, por qué lo eligió, qué significa. Es decir, es muy lindo ese test. En algún momento lo podemos dar. En la consulta privada, la acción terapéutica se da en un marco que tiene un espacio. Ese espacio debe ser lo máximo posible el mismo. Si hoy el paciente llama y dice, voy a la consulta, sí, pero estoy en otro lado, ¿podés venir a este otro lado? Y el paciente se confunde ya y pierde valor la consulta. El lugar tiene que ser lo más constante posible el mismo. El tiempo también. El tiempo es muy importante. Tengan un reloj detrás del paciente, no se lo miren el reloj de la muñeca porque eso le resulta muy antipático al paciente que dice, este me está echando. Ténganlo mirando de cada tanto, le dan una ojeadita ahí y ya cuando está por acercarse el fin de la consulta, usted dice, bueno, vamos a dejar aquí, la próxima seguimos. Hay que aprender a hacerlo eso, porque si no, el paciente avanza como el agua, que si no le ponen un límite, el agua sigue como la humedad. Bueno. Y sí, humedad, porque la humedad tiene que ver con el agua y el agua tiene que ver con las emociones. Y las emociones son tantas que nos pueden inundar. Después el consultorio queda cargado de todo eso y hay que hacer una limpia terrible. En una consulta privada la acción terapéutica se da en el marco que tiene un espacio, un tiempo, honorarios también hay que saber cobrar, de acuerdo, bueno, a un valor estimativo de lo que cobra la mayoría de los terapeutas. A veces este es un tema que tiene que ver con cerato, es decir, la inseguridad, dice, bueno, y yo le voy a cobrar, no sé, lo que pueda darme, o no sé, 50 pesos,
Es decir, hay que darle valor también, porque el valor que yo le doy a lo que yo hago, lo aprecia el paciente. Y también le da el valor que le corresponde. Tal remuneración por igual trabajo, ¿no es cierto? Así como dice la Constitución, igual remuneración por igual trabajo, bueno, es así. Encuadrar es poner límites entendidos como protección, condición para que una transformación pueda tener lugar. Si no hay encuadre, no se puede lograr los objetivos. Ponerse objetivos también es importante. ¿Qué querés trabajar? Vamos a ver, ¿cuál es tu problemática? ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Son todas preguntas que hay que empezar a hacer para ya tener una idea de cómo encaminarnos. De aquí surge el contrato terapéutico, que como digo, no es un contrato escrito, sino un contrato tácito, pero explicitado. Y en la consulta o asistencia psicológica se establecen límites para que se produzca el cambio terapéutico. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos, diríamos, esas pautas? Son los objetivos, qué quiero, cómo lo quiero hacer, qué desea el paciente transformar, honorarios, el rol del profesional que implica el conocimiento de todos estos aspectos que yo estaba mencionando antes, el rol del consultante y del entrevistado, es decir, la relación que existe entre uno y otro, los participantes, se anexa el plural, por ejemplo, para encuadres grupales en talleres reflexivos. Constantes temporales, es decir, duración de cada encuentro, frecuencia, todo eso hay que acordarlo. ¿Bien? Y hay que explicitarlo. Las conductas del terapeuta adulto, la distancia objetiva y emocional, que es lo que se llama la disociación operativa, que yo mencionaba antes, transferencia y contratransferencia, honorarios, tipo de la consulta, es decir, el tiempo de la consulta, perdón, y el lugar de la misma. Estas cosas ténganlas siempre presentes porque les van a ayudar mucho a sentirse mejor. Ya ustedes saben con qué herramientas van a trabajar. La transferencia, eso es un término que describió Freud y que de alguna manera es todo lo que le pasa al paciente, todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que no dice, en lo que dice, y que está en relación con el niño, y ya, por un poco, ya termino, no veo que me escucho. La transferencia es lo que el paciente le transfiere al terapeuta en cuanto a emociones, sentimientos, etcétera, etcétera. Uno, en función de eso, sabe qué cosas le pasaron al paciente antes. ¿Me explico? Eso es una herramienta muy importante, es decir, todo lo que le transfiere al terapeuta. Inconscientemente, lo puede ver como un padre, lo puede ver como un niño, y eso el terapeuta lo tiene que captar. Y el terapeuta tiene que saber que eso no es para él. Es lo que el paciente vivió y es el resultado de la historia de ese paciente. Como consecuencia de la transferencia, a ver si lo dice por acá, específicamente la herramienta fundamental con la que cuenta el analista, dice Freud, 1915, un trabajo que hizo. No digo que lean todo el trabajo de Freud porque es larguísimo y es una carrera casi. Condición necesaria para poder conducir el tratamiento. La neurosis, pero porque todos somos neuróticos. Lo neurótico es, la neurosis es todo lo que hacemos para que las cosas nos salgan mal. Sí, es la ley del fracaso, es decir, nos salga mal porque, bueno, entonces ahí tenemos la culpa, tenemos el reproche, tenemos, en fin, un montón de justificativos que son muchas veces resultado de profecías autocumplidoras, ¿viste? Mi superyo dice, esto me va a salir mal y va a salir mal, como la ley de Murphy.
La neurosis de transferencia descrita por Freud como momento princeps del tratamiento en el que todos los elementos de la neurosis son actuados en presencia del analista. Y acá mi neurosis es de encontrar cuál es el botoncito de... Se trata de afectos que habrán estado orientados originalmente hacia los padres, los hermanos u otras personas significativas en la infancia y que en la vida adulta mantienen su presencia. Ustedes saben que en el inconsciente no hay pasado, no hay tiempo, todo es presente. Y su efectividad psíquica, de modo que es posible transferirlos y actuarlos. Freud señala que este fenómeno ocurre de la manera completamente espontánea en las relaciones, siempre en cualquier relación hay una transferencia. ¿Qué es lo que se llama proyección? La proyección de la sombra, eso en términos de Jung. Pero cobran relevancia especial en la terapia. En la relación analítica, o floral, convirtiéndose en un instrumento principal por el cambio psíquico del analizante. Freud registró que solo mediante la experiencia transferencial en la actualidad del tratamiento pueden ser vencidas las resistencias psíquicas del analizante. Es decir, si llega tarde, si habla demasiado, si no habla, hay que ver muchas cosas, cómo se presenta, cuál es el aspecto. Inclusive después viene el otro, la contraparte, ¿no es cierto?, que es la contratransferencia. Y la contratransferencia es un concepto de la teoría psicoanalítica que se utiliza para denominar las reacciones, actitudes, pensamientos e ideas que de manera inconsciente el psicoanalista o el terapeuta floral produce o siente en la relación de su paciente o analizado, particularmente aquellas que surgen como respuesta a la transferencia. Es decir, si yo siento, lo que yo siento del paciente no es lo que yo siento del paciente en ese momento, sino lo que los demás, los que rodean al paciente, sienten por ese paciente. ¿Me explico? Si a mí este paciente me causa cansancio, es muy probable que le cause cansancio a las personas que están que tienen alrededor. O si a mí me interesa mucho, también es ese sentimiento que genera ese paciente. Y en función de eso también podemos hacer el diagnóstico. O sea, es un trabajo muy de mucha autoobservación. La contratransferencia resulta un instrumento sumamente útil siempre y cuando el terapeuta no quede pegado a ella como si fuera para él. El paciente se está enojando, ¿no es cierto? Porque no sé ese paciente se enojó con otra persona, se enojó seguramente con su padre, con su madre, con su hermano, y eso también es útil tenerlo en cuenta. Y en la entrevista, lean un librito que hace mucho que salió, que se llama La entrevista psicológica de José Blecher, donde ahí más o menos, esto ya lo dije, pero léanlo porque les va a ser muy útil. Lo mismo que este de Eric Berne que yo le di, y el libro que acaban de publicar, obviamente, sí quiero morir con... No, pero léanlo porque es muy actualizado y está apropiado para el terapeuta floral, porque no hay un trabajo integrado todavía sí, lo ha hecho Raúl, lo ha hecho también Eduardo Greco, pero bueno, este es un libro que vale la pena tenerlo. Muy bien. El que acabas de mencionar. ¿Cuál? Lo que dijo... La salud del terapeuta. Mónica. Perdón. ¿Quién es Mónica? Transferencia, no, transferencia. Buena terapeuta. ¿Ven? Ahí tienen también los lapsus, los actos fallidos y todo lo que sucede por ahí también, ¿no? Uy, me olvidé que tiene un día antes, o un día después, se equivocó. Tiene un valor terapéutico también.
Bueno, fastidio, cansancio, sueño, irritación, lástima, cariño, seducción, etc. Son todos hechos contratransferenciales que el entrevistado nunca se tiene que, nunca, jamás, eso es una ley prohibida, entrar más allá de lo que es el encuadre, porque pasa a veces en malos terapeutas que después arruinan completamente al paciente, porque si es hombre la mira como mujer y dice que buena que está esta, bueno, al revés también puede pasar, pero eso, por favor, es lo que no hay que hacer. Eso es una cuestión de ética, ¿no es cierto? Bueno, y mucho para hablar, buscar apoyo profesional, interconsulta. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero esto de establecer redes, ¿no es cierto? Este librito o libro también es fundamental porque cada tanto hay que leerlo para saber dónde uno está parado. Y bueno, que tengan siempre mucho trabajo, buena transferencia, buena contratransferencia.